Tenemos el gusto, el orgullo de que Marcel Ramos esté con nosotros. Marcel ya lleva bastantes años trabajando con Bioconductor. Él revisa el código de muchas personas que mandan sus paquetes a Bioconductor. Entonces tiene mucha experiencia viendo código de otras personas y intentando ayudar a otras personas a cómo mejorar sus paquetes. Y yo siempre siento que es mejor a veces la comunicación hablada, ¿no? Porque así podemos transmitir más información. Entonces ahorita van a aprender de uno de los expertos en debugging, porque cuando alguien más te convierte su código, tú tienes que debuguearlo. Este, entonces, pues, con eso, pues muchas gracias, Marcel, por estar con nosotros. Espero que disfrute mucho su sesión. Gracias por la oportunidad. Voy a compartir mi pantalla. So, lo primero que vamos a hacer, si pueden ver bien mi pantalla, es Sí, crear un repositorio para un paquete de R. So, eso quiere decir que el nombre que vamos a usar no puede llevar guión bajos, porque esos no, en R no funcionan todavía los guiones bajos en el nombre de un paquete. So, lo que vamos a llamarle a este paquete es prueba PKG para package. Y entonces lo vamos, con eso nada más el nombre, usamos lo hacemos público y lo creamos. Y vamos a ver que tenemos un repositorio vacío. Y lo que vamos a hacer ahora en RStudio, ya que tenemos todas las configuraciones apropiadas de Git, vamos a hacer un nuevo proyecto con versión de control. So fui a File, New Project acá, Version Control Git, y de ahí uso mi enlace del repositorio que acabo de crear. So, si se me olvida, es HTTPS. Ese es mi nombre de usuario y prueba package. Y luego selecciono, puedo crear un nuevo folder o ponerlo en el home. Eso es tu preferencia. Y de ahí le pongo create project. So RStudio abre el proyecto, pero reconocemos que está vacío todavía, pero tenemos esa pestaña de Git disponible ahora para usarlo cuando le metemos más archivos. So, ¿cómo vamos a hacer eso? Con use this, use package o create package. Voy a clonar uno que ya tengo preparado. So, primero voy a cerrar mi proyecto porque si ustedes ya lo tienen, está bien. Sigan ahí. Yo voy a empezar otro desde uno que ya está hecho. So, ok, este está en otro lugar, pero es casi lo mismo porque es un paquete que ya tiene mi archivo de description, que es el más importante para que le dice a RStudio, este es un paquete, trátalo como un paquete y tiene el archivo, el folder o la carpeta de R y para los que acaban de crear el paquete, debe de tener un R project. So con eso es lo básico que necesitamos para un package y le podemos ir cambiando ya que usemos esa función de
create package, le podemos empezar a cambiar los campos del archivo de description. ¿Ok? Y entonces, como nosotros acabamos de crear uno, la carpeta R debe de estar vacía, sin archivos. So, podemos usar esta función que es useR o usa R y le damos un nombre como cubicar R. Ahí nos abre el script de la función que vamos a escribir. So, usualmente el nombre del archivo corresponde al nombre de la función. So, vamos a escribir una función que se llama publicar. Y lo que va a tomar como input o entrada es un variable. Y de ahí tomamos ese variable a la tercera potencia. Ok, so esa es nuestra función. Eso es lo que vamos a usar como parte del paquete, pero nos falta la documentación. Y como Leo enseñó durante el break, el lunch break, podemos usar esta varita mágica para meter, tiene diferentes usos como extraer función, variable. um, lo que pueden seleccionar es Insert Roxygen Skeleton, que les da un templado para ir documentando la función. So, en lugar de título le podemos poner ubicar un número, el parámetro de la entrada de la función, que es n, y este tag de @return quiere decir esto es lo que nos da de salida. So, tiene que ser un número cubicado. Y de ahí se le dicen tags, @export quiere decir, le dice a R que esta función va a ser visible cuando el paquete se haga build. Ahorita vamos a ver cómo se hace, pero es importante para que pueda, cuando se carga el paquete, la función esté disponible para el uso, para el usuario. Y ya como vimos hace rato, hay un tag que se llama examples con S, que podemos dar un ejemplo al usuario, que son muy útiles dar esos ejemplos de todos los tipos de usos que se puede dar a esa función. So, vamos a usar la función ubicar un 2. Ahora la función solo la escribí, pero no hay nada en mi entorno global acá en el Global Environment. So, si quiero hacer esa función visible y si quiero usarla ahora mismo, puedo seleccionar y oprimir el botón Run. Y eso la hace que la mande al entorno global acá. Y de ahí puedo usarla como antes de publicar todas mis funciones, hacer mis pruebas, usar diferentes entradas para asegurarme que la función es robusta. So, ya que está en mi global environment, puedo ver cómo funciona, cómo reacciona mi función con las entradas. So, parece bien, parece que me da lo que espero. Y eso, vamos a ver cómo
estos tipos de exámenes que hago o pruebas que hago en la consola se pueden traducir a las pruebas formales que le añadimos a un paquete. Y vamos a ver cómo se hace eso. Pero por ahora tenemos que correr o ejecutar una función para que la documentación se realice, porque ahora no tenemos una carpeta de man con este nombre de cubicar.rd. A mí me gusta también usar muchos teclados shortcuts, pero para empezar deberíamos de ver cuáles son las funciones importantes para crear esa documentación. So, lo que vamos a correr es DevTools document acá. Hace que la documentación se genere automáticamente. Y de ahí tenemos nuestro primer paquete que podemos usar, instalar. También tenemos que ver nuestras opciones acá de Configure Build Tools. Acá si ven este botón, tienen que ver que quieren generar la documentación con Roxygen, el paquete que genera toda la documentación automáticamente. Y si le damos a ese botón de Configure, podemos seleccionar que genere la documentación cada vez que reempezamos e instalamos el paquete, que es el botón que está acá arriba, pues Install and Restart. So, el namespace es un archivo que declara todas las funciones que son parte de un paquete. Entonces, ya que tienes el tag de export en la documentación, te debe de salir ese export cubicar comando ahí en ese archivo. So, quiero hablar sobre cómo añadir pruebas y hacer debugging cuando hay errores en un paquete. Y si quieren seguir los slides, hice este enlace para que puedan seguir y acceder los slides en Google Slides. Y tenemos también el canal de Slack que se llama Test Debug. Y quería empezar con la pregunta por qué hacer pruebas y debugging. Y tengo traducción de japonés que quiere decir el cliente es el rey. Y cuando uno desarrolla una paquetería, quiere uno asegurarse que las funciones del paquete sean fáciles de usar para el usuario, correctas y predecibles. Y lo que quiero decir con fácil es, queremos reducir los gastos cognitivos innecesarios cuando queremos que un usuario use nuestra software. La otra cosa es que, por supuesto, tiene que ser correcta para que salgan bien los análisis o las estructuras para que todo salga bien. Y predecibles para que otros desarrolladores puedan expandir sobre tu software. Y como dijo Alejandro, queremos crear un sistema de defensive programming o programación defensiva para que nuestro código sea robusto y haya mínimos errores. Pero ya que nuestras primeras defensas de testing o de pruebas fallen, nos tenemos que tomar el recurso de debugging, que es cuando nuestras pruebas fallen, podamos localizar a dónde ocurrió el error y poder resolver eso. Y considerar también casos extremos en nuestra
en el desarrollo de nuestro software. Y esto es inevitable, siempre va a haber porque nadie es perfecto, siempre va a haber errores en el código o se te olvida algo o no consideraste este caso porque es muy extremo. Siempre va a haber unos bugs. So, quería empezar con un ejercicio pequeño para reforzar lo que hemos visto durante estos días. Queremos hacer clone del paquete Genomic Ranges o de Summarized Experiment en Bioconductor y están en GitHub y les voy a enseñar a dónde. Luego vamos a localizar las carpetas de pruebas que usan esos paquetes y de ahí vamos a contar las líneas de pruebas que tiene ese paquete usando R. So, si vamos a github.com, bioconductor, es a donde viven varios paquetes que están en GitHub. Podemos seleccionar acá en Find a Repository, en la búsqueda, y escribí Genomic Ranges. Y de ahí, como ya hemos visto, podemos seleccionar este botón verde y hacer el clon vía el protocolo de HTTPS. Para ver las unidades de pruebas en Genomic Ranges, vimos que tiene una carpeta tests, pero las pruebas de unidad no están ahí porque son solo 2 líneas. So, si buscamos un poco más, vemos que hay una carpeta que se llama inst y otra que dice unit tests. Ahí tiene todos los archivos que podemos ver porque este paquete de Genomic Ranges es infraestructura de bioconductor que mucha gente depende sobre este software. So, podemos ver que tienen muchas pruebas de unidad para asegurar que las posiciones de Genomic Ranges, toda esa matemática sea robusta y predecible. Y podemos ver que tienen muchas líneas. Para los que queremos saber cómo contar cuántas líneas de pruebas de unidad tienen todos estos archivos, vamos a hacer lo siguiente. Lo primero localizamos esa carpeta y podemos escribir el path. So, primero escribimos inst unit test y eso es el archivo que queremos explorar. So, podemos usar esa función de list files y luego usar el argumento full names igual a true. Y si mando esto a mi consola, pueden ver que me da la lista de estos archivos R para contar. Solo puedo guardar a un objeto y usar algo como readlines. So puedo ir contando uno por uno, haciendo unit tests con el primero y luego hacer algo como length para que me dé el número de líneas en ese archivo. Pero lo que quiero hacer es para todos los archivos en ese folder. Entonces, podemos hacerlo como una función que hace lo mismo, pero lo hace en loop implícito usando vapply, la función vapply. Y lo que esperamos es un valor numérico. So, la entrada de vapply primero es un vector
vector de todos los archivos que quiero inspeccionar, la función que quiero llevar a cabo y el tipo de salida de esa función. Y si me sale bien, puedo ver el número de líneas que tiene cada archivo. Y si le hago sum a eso, podemos ver que tiene cerca de 3100 líneas de pruebas de unidad. Si alguien notó que cuando hicimos el, el primer read lines, esta función, podemos ver que hay unas líneas que están que son vacías o que no tienen nada. Y por supuesto no las queremos contar y podemos buscar una manera de filtrarlas de la función. So, eso lo voy a dejar así, nomás para darnos una idea de cómo, qué tipo de esfuerzo yo creo requiere un paquete que es infraestructura en bioconductor. Am, no todos los paquetes tienen este número de pruebas de unidad, pero para que la experiencia del usuario sea estable, eso es muy importante tener en tu paquete. Yo quería notar que en bioconductor, para ser un desarrollador de paquetería R, necesitamos usar la versión de R mayor de 4.0, que por el momento es la versión estable de R, y usar la versión de desarrollo de Bioconductor. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? Usando el paquete BioCManager y el comando install. Tenemos todo una documentación por el sitio de web de Bioconductor, pero brevemente quiero enseñarles que se puede instalar usando BioCManager install, versión igual a devel o de desarrollo. Y eso nos da la paquetería de desarrollo en esa sección de bioconductor que corresponde a la versión 3.12. ¿Ok? Y como hemos visto en estos días que se puede ser un poco difícil actualizar las versiones de R y hacerlas que correspondan con bioconductor y todos los paquetes que sirvan. A veces es más conveniente usar el Docker, que es un sistema de containers para reproducir ese entorno que usamos para desarrollo. Entonces, para los que tienen Docker instalado, pueden usar este comando y crear una versión de RStudio con la versión de R apropiada y bioconductor también. Y acá les dejé el enlace para que puedan ver la documentación de cómo usar Docker con bioconductor. Bueno, quería hablar sobre los objetivos de este taller y quiero repasar el flujo de trabajo típico y queremos aprender sobre el código robusto que nos dimos una idea de cómo se crea en Genomic Ranges. Y quiero hablar sobre el desarrollo guiado por pruebas y el desarrollo guiado por sustitución simple y cómo crear código modular, asegurar que los tipos de entradas son consistentes y cómo hacer los chequeos. Y esto no vamos a hablar mucho de S4, pero S4 es un sistema de R que se usa en Bioconductor mucho porque tiene unas características que nos ayuda en
enforzar o asegurarse que las clases que usamos en Bioconductor estén robustas. Y eso es el S4 sistema. El otro sistema que el Tidyverse usa es el S3, que es un poco más común. Pero en Bioconductor usamos S4. Y luego vamos a ver otro ejemplo por GitHub. Y vamos a, si nos da tiempo, localizar un bug y interpretar los errores. Y acá les dejé un enlace, disculpa que esté en inglés, pero de un análisis que hicieron para ver qué tipo de error es más común. Y el resumen de eso es que usualmente hacemos una búsqueda de algo que no existe, o sea, que sea variable, función o paquete. Y queremos aprender sobre los métodos de debugging, que es sustitución simple, inspección del call stack, y cómo usar la función browser y unos modos de recuperación. También vamos a ver cómo proponer cambios y crear un pull request a través de GitHub. Bueno, empezamos con un flujo de trabajo o un ejemplo hipotético a donde encuentras un comportamiento inesperado en un software. Lo que tenemos que hacer es cerciorarnos que sea un bug verdadero, no relacionado al entorno computacional. Eso quiere decir que en Bioconductor, que BIOS Manager valid devuelva true y que estemos usando la versión de desarrollo de bioconductor. Para hacerle la vida más fácil al que desarrolla esa paquetería y también para recibir una respuesta más rápida, es bueno que hagamos un reporte de bug mínimo y reproducible. Quiere decir, usando el paquete reprex y la función reprex que nos ayuda a crear ese reporte y ponerlo en GitHub. Y ya que tengamos más control sobre R y usando lo que aprendimos de debugging, podemos contribuir un pull request añadiendo pruebas en el caso ideal y usando nuestras herramientas de debugging. Primero quiero hablar sobre el código robusto, que Alejandro nos platicó un poco sobre eso. Y quería introducir este concepto de desarrollo guiado por pruebas, que quiere decir que primero realizamos esas pruebas en nuestros archivos, sea usando teststat o el otro sistema que es RUnit. El más popular o el más usado es el teststat paquetería y se puede usar con este useThis package con la función useTest. Primero podemos crear esas defensas que Alejandro nos introdujo en su talk, en su taller, que primero escribimos nuestras pruebas y después escribimos el código para que nos salga bien la función. Entonces, también quiero hablar de el desarrollo por sustitución simple, que es usar el entorno global y asegurar que esté limpio y cómo desarrollar esos procedimientos que queremos incluir en nuestro paquete fuera de la función. Y les voy a enseñar cómo hacer eso. Y también quiero hablar sobre el código modular, que es cómo crear funciones que están interconectadas pero separadas y que se ayuden entre ellas. Y es dado al principio de pureza, que si alguien ha visto los talleres de Hadley Wickham, él habla de ese principio que
cada función necesita tener una entrada consistente y una salida predecible. Y de eso podemos ver el resultado que nuestras funciones son cortas y no largas. Siempre me dice Martin Morgan que nuestras funciones tienen que caber en el espacio que ocupa tu cara. En ese espacio tiene que caber tu función. So, si tenemos código modular, eso nos deja crear funciones que sean cortas. So, podemos pensar que este concepto de código modular es como un network, una red con funciones que contribuyen a otras funciones y se conectan y se comunican entre ellas. Y para asegurar el código robusto también tenemos que tener chequeo de tipos de entrada, garantizar que la entrada sea de un solo tipo, usando funciones como stop if not o este control de estructura como if else stop. Y este tema de S4 es un poco avanzado. Primero empezamos con lo simple y después nos llevamos al S4 ya que tengamos más control sobre la paquetería. So, lo que vamos a hacer primero es hacer un fork del repositorio que está acá en Waldron Lab Test Package y vamos a hacerlo por RStudio para ir practicando cómo conectar, como si fuéramos a contribuir a un proyecto de open source. So, primero hacemos el fork y después lo abrimos en RStudio y empezamos con use this, use test para incluir una pequeña prueba. Ok, so voy a ir al enlace. Y vemos que este es un paquete porque tiene el archivo de description y lo vamos a clonar. Digo, vamos a hacer el fork primero porque para ponerlo en nuestras cuentas acá. So, si ven a la derecha hay un botón que dice fork y te pregunta si tienes varias organizaciones, selecciona solo tu nombre de usuario. Y lo que un fork es la copia del repositorio en ese momento. Es como una copia, pero que no se actualiza al menos que tú la actualices manualmente. Ok, so tenemos que entender que ahora hay dos repositorios con el mismo código. Uno en Waldron Lab, que es la organización Waldron Lab Test Package, y otro bajo mi cuenta. Son dos. Y ahora, porque no he hecho nada de cambios, son iguales. Y podemos usar mi fork para hacer el clon. So ya vimos cómo hacer un clon, pero lo vamos a hacer otra vez. So voy a RStudio. Primero cierro mi proyecto. Ya no lo voy a usar. Y voy a File, New Project, versión de control Git. Y de ahí hago mi clon. Como ya lo tengo, me va a decir que ya existe y que no es una carpeta vacía. De ahí vamos a usar use this, use test. Y usualmente añadimos pruebas de acuerdo a cada archivo de R que tenemos y cada función. Entonces, cuando creo un test, quiero crear una unidad de prueba para mi función cubicar. Como se puede ver acá, aunque me dio un error, pudo crear ese archivo. Pero como Git no conoce este nuevo archivo,
me da el símbolo de interrogación, ya que ah, pongo la palomita acá donde dice stage y hago commit, new, nueva función y le doy push. So, lo primero que vamos a hacer es darle un mensaje que nos diga qué tipo de prueba es esto. So, ver que cubique, no sé ni cómo se, ver que cubique bien. Entonces, añadimos nuestro test. Y si se acuerdan, desde cuando empecé, usé mi función cubicar con el número 2. Y puedo ver si lo quiero, si quiero hacer esa función disponible, la puedo seleccionar y hacer ejecutar la función. O también usar el shortcut que es DevTools Load All. Esa función hace todas tus funciones en tu paquete disponibles para que se puedan usar. Entonces puedo usar ubicar 2 en la consola y ven que ya que está disponible. So, quiero asegurarme que estos dos valores, que esta función regrese ese valor a través de la prueba de unidad. Entonces voy a hacer expect identical y de ahí puedo correr esto si hacemos library para cargar las funciones de testthat, library testthat y luego darle a ejecutar esta expect identical, que quiere decir que el valor en la izquierda es idéntico al valor en la derecha, a la derecha. Entonces, esa es mi prueba de unidad. Lo que vimos en Genomic Ranges es otro sistema de prueba de unidades que es un poco más viejito, pero también sirve. Pero usando testthat se hace un poco más simple y tiene funciones que ayudan mucho, como las que tengo acá en el slide. Expect true, expect identical with mock, que es un poco avanzado, pero lo que hace es insertar una función en el call stack. Y vamos a ver qué es el call stack en un segundo. Pero testthat es muy bueno para crear pruebas de unidad para hacer nuestro código robusto. Entonces, podemos seguir añadiendo cosas como expect error si le doy a mi función una letra, un string, y lo puedo ejecutar. So, si se ejecuta sin problemas, quiere decir que sí da un error. Pero también lo puedo seleccionar y mandarlo a la consola y me dice que hay un error ahí. Y así puedo seguir haciendo pruebas de unidad usando otras entradas como por ejemplo si es NA or missing, si está NA y ya que no,
como mi función es un poco simple, no hace nada con valores NA. Cuando escribo mi prueba de unidad que quiere que espera que tenga un error, mi función, y no, pues te da un error que dice que no te regresó un error. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para que nos dé un error? Tenemos que modificar la función asegurando que el tipo de entrada no sea NA. Entonces, lo que hacemos es chequear que si la entrada es NA, mandar un error. So, empezamos con if is NA, N, stop, entrada es NA. De ahí lo guardamos, el cambio, y podemos recargar o cargar la función otra vez para que podamos ver el resultado de esa prueba de unidad. So, la puedo seleccionar y hacer run, y ya que esté disponible puedo hacer otra vez ejecutar la prueba de unidad otra vez y que no me dé un error, porque ya sabe que esto da un error. Y lo escribí mal, entrada. La otra cosa que podemos hacer es DevTools, load all. Y nos da esto de conflictos, es porque ya tengo una función que se llama cubicar en el entorno global, y por eso me dice ten cuidado, tienes una función con el mismo nombre. Lo que hacemos, podemos quitarla haciendo RM y otra vez hacer load all. Si lo quieren hacer por el menú, pueden hacer clic en la pestaña de Build y luego en esta ruedita seleccionar Load All, y ven que también tiene una shortcut, Control-Shift-L. Y de ahí puedo puedo ejecutar la prueba de unidad otra vez y ver que el error tiene sentido para el usuario. Ok, so ya tenemos eso de los tests, y hablé sobre cómo crear, hacer desarrollo guiado por pruebas, y les di un pequeño ejemplo. Ahora quiero hablar sobre el desarrollo por sustitución simple y cómo se lleva a cabo. Imagínate que quieres crear una función que tome de entrada un archivo. So, como el ejemplo que hicimos hace rato, queremos contar cuántas líneas de código tienen todos los archivos dentro de un folder. So, voy a escribir una función que se llama testlines, por ejemplo. Y la entrada de esta función es un folder de test o test folder. ¿Y cómo vamos a desarrollar esta función? Primero podemos hacer la sustitución simple de este argumento, creando este objeto en nuestro entorno global. ¿Y cómo hacemos eso? Ponemos test folder y buscamos, por ejemplo, el folder de Genomic Ranges, inst unit tests, y ahí es la carpeta que queremos usar como entrada, y lo vamos a usar
como la sustitución. Entonces, con ese pequeño ejemplo, podemos desarrollar la función. ¿Qué queremos hacer? Ya sabemos el procedimiento que queremos llevar a cabo con esta función. Queremos tomar la carpeta, leer todos los archivos y contar cuántas líneas de código tiene esos archivos. So, lo que vamos a hacer es list files, el path, que es el test folder, y vamos a decir all files, digo full names igual a true. Y como tenemos esa sustitución, podemos ir viendo paso a paso cómo vamos desarrollando esa función con el ejemplo, el pequeño ejemplo que nos dimos. Vemos que eso nos da el vector de archivos de las pruebas de unidad. Le damos un nombre. Y de ahí usamos nuestra función vapply test files. Le damos una función que se llama función anónima porque no tiene nombre y está creada al momento. Pues, ¿qué queremos hacer con esto? Con cada archivo queremos sacar el length y hacer readlines en cada archivo. Y el requerimiento de vapply, porque queremos un código robusto, es que tenemos que decirle qué tipo de salida espera esta función. Entonces, usamos numeric 1 de length 1. No tiene que decir numeric 1, puede también poner 1, pero es más fácil de leer y entender que la salida tiene que ser numeric de length 1. Y vamos, a cada paso vamos ejecutando el código para desarrollar la función que queremos. Ya vimos que cada archivo ya tiene un número de línea. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Números. Podemos crear otro objeto y regresar la suma de esas líneas en esa carpeta. Ejecutamos esa línea y vemos que tenemos el resultado que queremos. ¿Qué más podemos hacer? Asegurar que la entrada sea robusta. Entonces, podemos usar algo como stop, if not, es character, para asegurar que la entrada de esta función sea character. Y también, como desarrollamos el código, que solo tome una carpeta a la vez, no 2 o 3. También queremos que sea length test folder igual a 1. Estos son los requisitos para la función que queremos asegurar que la entrada sea robusta. Y lo que estamos haciendo es el chequeo de tipo acá, porque es character, tiene que ser character y que sea de length 1 o de un simple string acá. Y también queremos que no sea NA, que no sea missing test folder. Ok, ya con eso
podemos ejecutar la función y hacer test lines con nuestro ejemplo para ver que nos dé ese resultado. Podemos asegurar o añadir más cosas como una prueba de unidad. So, vamos a hacer eso. Déjame ver, estamos en test package. Vamos en test that, test cubicar y podemos añadir más pruebas. Test lines regresa o devuelve números. Entonces podemos hacer ese chequeo. Expect true. So usamos nuestra función con una entrada que sea por ejemplo, le vamos a dar esta misma entrada por ejemplo y ver que lo que devuelve es de tipo, is numeric. Ok, so vemos que el resultado de esta función sea un número. Y así es como añadimos esa prueba de unidad. Y podemos quitar nuestro pequeño ejemplo. O también, como estamos desarrollando paquetes, podemos usarlo como examples y dejarlo ahí para que el usuario pueda ver cómo es que se usa la función. Y añadir el resto de la documentación que vimos. Y así es como se desarrolla una función con sustitución simple, usando un pequeño ejemplo y añadiendo pruebas y viendo que el tipo de entrada sea lo que esperamos. Ok. Ese es el desarrollo por sustitución simple. Ya el código modular, como vamos desarrollando más funciones, vimos que esas funciones tienen solo una entrada y algo predecible que podemos verificar con las pruebas de unidad, que regrese o que devuelva un número. De ahí podemos seguir añadiendo más funciones y creando más funcionalidad en nuestro paquete. Quería tocar sobre lo que es cómo encontrar un bug, cómo localizar un bug ya que tenemos un error. Primero tenemos que tener un poco de experiencia interpretando errores. Y como dije hace rato, algunos errores son evidentes inmediatamente porque siempre nos pasa que tenemos un dedo más gordo que el otro y podemos escribir, tener typos, faltas de ortografía en nuestro código. Si escribo algo como instalar un paquete con una falta de ortografía, me sale que este paquete no está available, no está disponible en esta versión de R, y es porque no está bien escrito. Y eso pasa seguido porque hasta en el sitio de Bioconductor, support.bioconductor.org, hay ese tipo de errores, como alguien que quiso instalar de Chipper, el paquete, y uno no se da cuenta luego que el error está ahí, pero
el paquete correcto es Decipher con C-I-P-H, no C-H-I-P. So, son esos pequeños errores a donde uno espera algo y no lo encuentra porque hay un error por ahí. So, ¿cómo localizamos un bug? Corriendo cuando ejecutamos el código, queremos ver de dónde empieza el error y inspeccionar el código paso a paso desde ese punto. ¿Cómo hacemos que la función que ejecutamos pare en ese mismo error? Tenemos varias funciones disponibles. Primero quiero hablar de debug once y el par de funciones como debug y undebug que hacen que que al momento de ejecutar la función, si R ve estas funciones, se para ahí y se da acceso al entorno de esa función. So, vamos a ver cómo se hace eso con nuestros ejemplos. Y voy a mi sesión de RStudio. Es bueno siempre reempezar la sesión para mantener ese entorno global limpio. Y vamos a hacer DevTools load all para cargar todas las funciones en nuestro paquete. Y ves que tuve una falta de ortografía acá y me dice que no hay un paquete llamado DevTools. Ya que vamos usando R más seguido, nos damos cuenta de qué tipo de errores nos salen. Pero para usar la función de undebug, debug once, es una función que la entrada es o el nombre de la función que queremos parar y entrar a ese entorno. So, se ejecuta acá en la consola y para activarlo podemos usar nuestro pequeño ejemplo como que está acá arriba. Tengo mi pequeño ejemplo que ejecuta la función testlines y de ahí van a ver que sale este modo debug en RStudio y ven que RStudio te da este mensaje que la locación de debug es aproximada porque no sabe exactamente a dónde en la función estamos. Quiere decir que cuando ejecutas test lines, para luego y te da acceso al entorno de la función. So, vamos a ver qué tenemos adentro de ese entorno haciendo ls. Y vamos a ver que como solo tenemos una entrada, eso es lo único que tiene ese entorno. Y se puede ver que estamos en el modo debug porque ya dice browse 2. So, ¿qué hacemos? Podemos correr cosas o ejecutar línea por línea. So, podemos seleccionar y ejecutar y no nos da un error. Podemos seguir con C también. Me salí. Voy a hacerlo otra vez. So, primero se hace debug once. Luego ejecutamos la función. Y podemos picarle en Enter en el teclado. Y va línea por línea. Te dice en dónde se encuentra. So, primero te enseña la línea de código que va a ejecutar si le picas Enter otra vez. Si le pico Enter, ejecuta esa línea de código y se sigue y te muestra la siguiente. So, para demostrar que no
no ha ejecutado la línea 29, podemos hacer ls y vemos que test files, el objeto no está creado todavía. Entonces le picamos otra vez a enter y vemos cómo vamos línea por línea ejecutando el código dentro de la función. Ahora vemos que si metemos ls otra vez, ahora vemos que vamos en esta línea y esta RStudio te enseña que vas en la línea 7 y acaba de ejecutar la 6 y se puede ver porque tenemos test files en nuestro entorno ahí. Y eso es como puedes ir paso por paso, revisando cada línea de código para ver, localizar a dónde queda el error. Y si encuentra el error, por ejemplo, si meto stop, va a resultar en un error y vas a saber que hay un error en la línea 7 entre las 6 y las 7 y tenemos que investigar por qué está pasando. So ese es el modo debug usando debug once. Tenemos varios botones acá que nos pueden ayudar para ir inspeccionando el entorno de esa función. So si le damos next, nos lleva a la línea. Es lo mismo que estoy haciendo picándole a enter. Es next, es lo mismo. También, si queremos un poco de contexto, hay este botón que dice, creo que es este, pero esos botones te ayudan y es lo mismo si metes el teclado acá en este slide que tengo. So, N es para seguir a la próxima línea. S si quieres información sobre el paso. C, continuar, que continuar quiere decir que ejecutas todo el código que falta en la función. Y stop and quit es la Q mayúscula que le dice a R, sal del modo debug. So vamos a entrar otra vez al modo debug usando la función debug. So vimos que debug once funciona una vez. So voy a enseñarlo otra vez cómo se usa. Debug once quiere decir que hace el debug una vez y ya que en las siguientes ejecuciones que no entre al modo debug. So, esta es la primera vez, le doy a C para continuar y salir del modo debug. Y si ven que ejecuto la función otra vez, no me sale el modo debug. Eso es lo que hace debug once. Te mete una vez y ya después de otra vez que mandes ese código a R, no te da ese modo. La otra función que podemos usar es debug y es un poco más permanente. Pero cada vez que ejecuto esa función me da el modo debug. Puedo salirme, entrar otra vez y te lleva otra vez al modo debug. So, eso persiste durante la sesión. Es que cada vez que R vea esa función ejecutada, te manda al modo debug. Para que no te dé eso, puedes hacer undebug la función y de ahí, si lo corres otra vez, no te mete al modo debug. Yo siempre uso debug once porque ya que entres al modo debug, puedes localizar tu bug y arreglar el problema.
También tenemos esa función de browser que nos da un punto de entrada al modo debug. Por ejemplo, si tengo mi función de 6 líneas y quiero entrar a este punto en la línea 31, puedo meter mi función de browser y decirle a R que pare la computación a ese momento y que me dé el entorno. Entonces, para aprovechar de esta función, tengo que cargarla al entorno global o hacer DevTools load all. De ahí puedo ejecutar mi ejemplo y vamos a ver que R reconoce esa función para la computación y me da el entorno. Y podemos ver que test files y números son objetos ya en ese entorno porque estamos en este punto en el código. Lo podemos inspeccionar, qué es lo que tenemos en números, hacer nuestros exámenes de clase como class, números, y ver qué tipo de estructura o de objeto tenemos a ese punto en la ejecución de la función. Y también RStudio lo hace más fácil usando estos breakpoints. Y vamos a ver cómo se llevan a cabo. Primero voy a borrar esto de browser. Y voy a poner el breakpoint. So, si van al margen de este panel, a donde se encuentra la función, y le hacen clic en la línea 30, por ejemplo, te sale el breakpoint. Y dice, el breakpoint será activado cuando el paquete está reloaded o built. So, ¿qué vamos a hacer? Es, primero vamos a tratar con DevTools load all. Y vamos a ejecutar nuestro pequeño ejemplo. So, ahorita el círculo está vacío. Queremos que esté lleno y podemos hacer install en restart. Como para mí no me está funcionando, pero lo puedo hacer a través de la terminal. Lo que es lo mismo lo que hace acá es primero hace la documentación, que no me la da tampoco, pero puedo instalar el paquete. A ver, voy a reempezar mi sesión y tratar de otra vez, pero creo que es un error con RSPP. Pensé que habíamos arreglado eso, pero todavía tiene una pequeña falla ahí. Pero eso es como es lo mismo como usar el browser. Pueden seleccionar el margen ahí y pueden ver que sea un punto rojo a donde va a parar la computación y te manda al modo debug. So, cuando tenemos un error, también podemos inspeccionar, ya que pasó el error, inspeccionar el call stack para ver a dónde ocurrió el error. So, ¿qué es el call stack? El call stack es la secuencia de funciones que se ejecutan para realizar las instrucciones actuales. So, simplemente es todas las funciones que llevan a cabo tu función. Y no solamente son las que están acá, que se ven en tu función, pero las de R internas también. Vamos a meter un error acá en esta línea. Y correr nuestro pequeño ejemplo para ver cómo se ve el traceback.
Ok, eso nos da el error. Podemos, ya que vemos el error, podemos decirnos o preguntarnos qué pasó y ver el call stack um, en ese punto. Entonces, primero hizo una llamada a test lines, la función, y de ahí encontró el error y paró. Es un poco simple, pero ya que tengas más funciones, vas a ver que unas funciones llaman a otras y todo se vuelve un poco complicado, um, desde luego. Y con el traceback se va a ver todas las funciones que están interconectadas. ¿Cómo podemos recuperarnos de ese error? Hay opciones que pueden ayudarnos, como este pedazo de código acá, um, que dice options error igual a recover, y nos da la opción de seleccionar a qué punto entrar en ese entorno. So voy a poner options error igual a recover y voy a ejecutar mi ejemplo otra vez. Y cuando sale el error, vas a ver que te da una lista de funciones a donde puedas entrar en ese entorno. Y si selecciono la primera, la única que hay, me deja en esa función. Entonces, podemos igual entrar a ese modo de debug y ver a qué punto estamos en la función. So, usando esa función de ls nos da qué objetos están creados en ese entorno cuando sucedió el error. Es muy útil usar esa opción de recover para ver inmediatamente, meternos en ese entorno a donde ocurrió el error. También podemos usar funciones como cat, print and stir para ver qué objeto tenemos en cada punto en nuestra función. So podemos usar cat test folder para que nos dé el test folder en ese punto, print test files. So vamos metiendo esas funciones para ver cómo va evolucionando nuestra función, y podemos ver a cada punto qué tipo de objeto tenemos en ese punto en la función. So puedo mandar esto al global environment y otra vez ejecutar mi pequeño ejemplo. So, porque usé cat, primero me da el resultado de test folder. So, nos da un poco más, como que nos abre las ventanas de la función, porque podemos ver el valor de test folder en ese punto y podemos hacerlo con el resto de los objetos que estamos manipulando y creando adentro de la función. Ok, creo que me fui un poco, me pasé de tiempo, pero quería hacer este ejemplo cuando ustedes pueden hacerlo, cuando tienen tiempo, usar este código para crear los ejemplos de RStudio. Y últimamente quería hablar sobre cómo contribuir a un proyecto de open source. So, usualmente se abre un issue cuando sea posible, le damos seguimiento con un pull request y no tiene que ser bug fix, no tiene que arreglar el bug, pero puede añadir pruebas al código de R para hacerlo más robusto. Y recuerda que, como dice G.K. Chesterton,
anything worth doing is worth doing badly. Quiere decir que si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo mal, porque todos empezamos de un punto y no tiene que ser perfecto la primera vez. También tenemos una comunidad grande, podemos hacer preguntas, colaborar, pedir revisión de código, hasta ya que esté listo el pull request. Y acá les dejé recursos adicionales, y disculpen que estén en inglés, pero no pude encontrar recursos en español, pero tenemos Slack por si encuentran recursos en español para que los puedan poner los enlaces en Slack. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Marcel. Hey, aplausos. Gracias.